Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Nathan, muy buenas noches, ingeniero. Ya le escuchamos. A continuación le voy a activar su cámara más. Permíteme, por favor, un momento. Ya, genial. Nada, Bien, ingeniero, nuevamente agradecerle por su predisposición y por querernos acompañar el día de hoy. Bueno, creo que ya hice la presentación de su tema, así es que le doy el pase. Muchas gracias, más bien, y puede iniciar. ya, gracias. Muchas gracias, Davis. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, con cada uno de los que nos acompañan en esta charla. Mi nombre es Nathan Junior Capayala. Soy piloto profesional de RPAS acreditado por la DGAC. Y bueno, desde hace 3 años hemos fundado AS Space, que es una comunidad de arquitectos, ingenieros y constructores en donde trabajamos lo que son obras lineales. Entonces, el día de hoy quería hablarles sobre el uso de drones en la elaboración de proyectos lineales, que es el campo, es el área donde AS Space actualmente está trabajando con más incidencia y donde tenemos muchos conocimientos, mucha experiencia que compartir con cada uno de ustedes. Sin más que decir, empecemos, ¿no? Acá hay una frase que me identifica mucho para la charla del día de hoy y dice así, ¿no? Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Chris Hadwich. Bien, vamos a empezar esta charla viendo qué son las obras lineales, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo con obras lineales? Entonces, las obras lineales, por ejemplo, las carreteras, los proyectos de agua, los proyectos de desagüe o proyectos de riego. También tenemos proyectos de defensas ribereñas, líneas de comunicación, redes de gas, entre otras, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos tiene una característica en común. Entonces, este tipo de proyectos normalmente atraviesan una amplia y diversa geografía. Normalmente este tipo de proyectos son asumidos por el gobierno o normalmente, bueno, están bajo la responsabilidad de ser ejecutados por el gobierno, ya por su naturaleza de monopolios naturales. El sector privado no tiene mucha incidencia como en el caso de las edificaciones, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha generado? Lo que nosotros hemos visto es que el tema de lo que es el Building Information Modeling o el Lean Construction, ¿no? Todas estas metodologías que están saliendo o que han salido, ¿no? Que están revolucionando recientemente estos últimos años, se han ocupado más lo que es el sector privado, ¿no? Entonces, ya sea porque ellos buscan optimizar sus procesos a fin de que puedan generar una mayor utilidad, ¿no? Al momento de que ellos ejecutan una obra o bueno, ya sea que estén rentando o alquilando, ¿no? Algún proyecto de edificación. Entonces, esto no pasa o no pasaba en lo que es el sector privado, ¿no? Y justo es el segmento que se encarga de los proyectos que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al quedarnos un poco atrás en el uso de las nuevas metodologías y de las nuevas tecnologías, eh, pues simplemente nuestros proyectos eran poco eficientes, normalmente de baja calidad. Por ponerles un ejemplo, quien les habla ha estado trabajando en una obra de saneamiento ni bien ingresé a la universidad. ¿Y qué es lo que vi ahí, no? Entonces ingresé en este caso era una obra, la ejecución de una obra pública, y me encuentro en un escenario donde estamos en un proceso de ejecución de obra, pero sin embargo estamos elaborando parte del expediente técnico. ¿Y qué es lo que había pasado? Pues a grandes rasgos, ¿no? En este proyecto de agua, la población, los beneficiarios, no estaban contentos con la ubicación del reservorio, por un lado. Y por otro lado, no habían hecho las gestiones necesarias para tener la disponibilidad del terreno. Entonces, ¿qué originó? Pues que los dirigentes, ¿no? Los interesados, en este caso los dirigentes de la Junta de Usuarios de Agua, ¿no? De la JAS, encontraron un terreno en otra cota.
en otra cota. Entonces ya más o menos eso pasó acá en la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces encontraron el reservorio, bueno, un terreno libre, pero a una altura mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué es esto lo que originaba? Pues básicamente que cambiara todo. Básicamente que cambiara todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando uno revisa, ¿no?, la información de este proyecto a nivel de costo directo, el expediente técnico estaba presupuestado en un monto aproximadamente de 3.3 millones de soles, esto a nivel de costo directo. Y bueno, hace poco revisé, ¿no?, en este caso el banco de proyectos y vi, ¿no?, que el costo directo de esta componente pues ya estaba sobrepasando lo que son los 4 millones y medio. O sea, estamos hablando un incremento de 1.5 millones de soles, ¿no? Ahora, eso es por un lado, a nivel de costo directo. A nivel de gastos generales, pues en el expediente técnico este componente estaba presupuestado para ejecutarse en 8 meses. Pero bueno, a la luz de la verdad, hasta este momento pues ya, bueno, ya han pasado más de 20 meses, ¿no? Entonces estamos hablando de un proyecto que se ha iniciado en el 2016. Entonces cuando estuve ahí yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuáles son las causas que ha generado todo este desastre? Porque creo que no hay otra palabra, ¿no?, que pueda eh, describir mejor esa situación, ¿no? Es un proyecto donde prácticamente ejecutamos y recalculamos, ¿no? Elaboramos el proyecto, modificaciones, registramos y creo que eso es un común no solamente de este proyecto, sino yo creo que en muchos otros proyectos y que normalmente están en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Y, y bueno, entonces me puse a pensar y llegué a una conclusión, ¿no? Dentro de los muchos errores que se han cometido, lo primordial en este caso es la etapa de elaboración del proyecto. La etapa de elaboración del proyecto. Entonces acá, ¿no? Acá, bueno, esta curva de Mark Lamy, que era un arquitecto, él decía lo siguiente, ¿no? Que si es que nosotros incidimos más, ¿no? Incidimos más en mejorar la calidad de nuestro proyecto en la etapa de, de elaboración del expediente técnico, ¿no?, en la fase previa de la construcción. Entonces, a largo plazo, el hecho de que nosotros encontremos menos incompatibilidades, menos errores al momento de ejecutar el proyecto, pues eso al final se va a traducir en un costo que nos va a beneficiar, ¿no?, en este caso al Estado, porque el Estado finalmente somos todos, y también, bueno, si fuera en el ámbito privado, y yo pienso que es por esto que se ha desarrollado con mucho más énfasis en el sector privado, ¿no? Entonces, la etapa del expediente técnico es una etapa muy importante, es crucial en realidad para una inversión. Entonces, si es que nosotros no tomamos las mejores decisiones en esta etapa, pues lo que vamos a generar es que los proyectos se disparen en lo que es su presupuesto, sus costos de inversión se van a elevar, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, como veíamos en el ejemplo que les comentaba, eh, se van a dar ampliaciones de plazo, se van a dar ampliaciones presupuestales. Y bueno, parece cómico e irónico que, bueno, nos ha cogido en este 2020 lo que es la pandemia mundial, ¿no? Entonces, que lógicamente va a implicar pues mayores costos en lo que son gastos generales, ¿no? Entonces yo tengo entendido que en muchas instituciones ahorita justamente están trabajando bastante en este aspecto de los gastos generales, haciendo sus modificaciones justamente para ver este tema del COVID y las ampliaciones, ¿no? Pero bueno, en general todas estas cosas pues se traducen en sobrecostos que a la larga los perjudicados no solamente son pues los municipios o los gobiernos regionales o el estado, sino nosotros como población, ¿no? Entonces es algo bien curioso, ¿no? Entonces, en el marco de todo esto es que bueno, se me da, ¿no?, la oportunidad de compartirles cómo a través del uso de drones, ¿no?, yo puedo de repente mejorar este proceso, esta etapa de la elaboración de los proyectos, ¿no? Y en particular los proyectos lineales, ¿no?, que curiosamente también son proyectos que, a diferencia de un proyecto de edificación de viviendas multifamiliares o de oficinas, ¿no?, el costo de inversión es muchísimo mayor, ¿no? Por poner un ejemplo, de repente
un proyecto de vivienda cuesta 1 millón o 2 millones de soles, mientras que, por ejemplo, un proyecto de carretera tranquilamente supera los 10 millones, los 20 millones, los 30 millones, los 100 millones. Proyectos que lo ejecuta Provía Nacional superan hasta los 1.000 millones, ¿no? de soles de inversión, ¿no? Y sin embargo, pues recién estamos dándonos cuenta que justamente aplicar este tipo de metodologías, BIM, Lean bueno, y todo lo demás, que bueno, parte de todo esto es el uso de drones, nos damos cuenta pues que incide positivamente bastante en nuestra sociedad. Bien, entonces vamos a empezar hablando también un poco de lo que son los drones, ¿no? Los drones, que técnicamente su nombre técnico vendrían a ser los RPAS, Remote Piloted Aircraft System, que son aeronaves pilotadas a distancia, ¿no? En el mercado nosotros vamos a encontrar diversos tipos de drones, ya seamos personas naturales, ya seamos empresas o ya seamos instituciones del Estado, pues podemos adquirir cualquiera de estos, ¿no? De estos equipos, de acuerdo a las funciones o a los requerimientos que tengamos, ¿no? En cada uno de nosotros. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vemos aquí que, bueno, estoy mostrando un Phantom 4 Pro, un Mavic 2 Pro. Este equipo es un Matrix 200 que ya viene con sistemas RTK incluidos. Entonces a estos tres, bueno, por clasificación se les podría atribuir una clasificación de drones multirotor, ¿no? Porque la sustentación que tienen está a través de sus rotores, ¿no? De sus hélices, ¿no? Y bueno, también de acuerdo al número de hélices se le puede dar otro tipo de denominaciones, ¿no? Como cuadricópteros, hexacópteros, hectacópteros, no sé, dependiendo de cuántas hélices tengan, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquí otro tipo de equipos, ¿no? Que son los de ala fija. Entonces este tipo de equipos realiza una sustentación de forma distinta, ¿no? Ya similar al de una avioneta, de los aviones comerciales, ¿no? Entonces, al tener esta forma aerodinámica, estos equipos son mucho más eficientes que los equipos multirotores. Entonces, por ende, este tipo de equipos, los de ala fija, tienen características de durabilidad, ¿no? O al menos tiempos de vuelo en el aire mucho mejores que este tipo de equipos. Sin embargo, los multirotores tienen fortalezas que pueden prácticamente despegan y aterrizan en donde sea, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? Y aparte que son mucho más eficientes, mucho, bueno, para nuestra topografía, ¿no? Que es bastante accidentada en la ciudad del Cusco al menos, ¿no? Bien, eso por un lado. Acá en esta imagen, un pequeño resumen de algunas características que tienen este tipo de equipos, ¿no? Y según eso, de repente, ir conociendo su valor en el mercado y, bueno, todas las posibilidades que podemos tener con las características de esos equipos, ¿no? Entonces, por lo que vemos aquí, claramente vemos que a nivel de sensores, por lo general todos los equipos ya bueno, los drones comerciales económicos, tanto también bueno, los drones muchísimo más caros, normalmente están ofreciendo sensores en el rango de 20 megapíxeles, 24 megapíxeles, hasta 42 megapíxeles, ¿no? El Wintra One, ¿no? En temas de autonomía de vuelo, vemos que los drones multirotores en promedio pues tienen una duración, según especificación técnica, de 30 hasta 35, 38 minutos por ahí bien algunos modelos, pero está en este rango, ¿no? Entre los 30, 35, 38 minutos, ¿no? Que, bueno, aplicando bueno, todas las restricciones que tenemos, ¿no? O, bueno, cosas que le pueden quitar la eficiencia, normalmente dura un poco menos, ¿no? Un 20% menos, un 30% menos de lo que dice acá, ¿no? Por otro lado, vemos los de ala fija que tienen duraciones que, bueno, ya van en el orden de la hora, ¿no? De una hora, de 59 minutos, 55 minutos, ¿no? Autonomías de vuelo. Y en temas de alcance, vemos que en general, en promedio, pues todos los equipos tienen un alcance, según especificación técnica, de alrededor de entre 7 y 8 kilómetros de distancia, ¿no? Que por las interferencias magnéticas y algunas condiciones propias del lugar, pues esto se ve reducido, ¿no? Drásticamente en algunos casos, bueno, que nos ha tocado a nosotros experimentar, ¿no? Pérdidas de señal inclusive a 1,5 kilómetros, a 2 kilómetros, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado bueno, las condiciones propias de cada sector, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más? En temas de peso, por ejemplo, muy importante, vemos que los multirotores normalmente son equipos livianos, ¿no? Bueno, a excepción de los industriales, ¿no? Que esos equipos sí son bastante pesados,
pesa en este caso 6 kilos, y bueno, adicionalmente las cargas que puedan llevar, ¿no? Por otro lado vemos, ¿no?, que los drones más económicos efectivamente son los multirotores, que tienen rango de precios. Los equipos, por ejemplo, que solamente tienen GPS y GLONASS, están alrededor de los $2.500 hasta $3.000. Los equipos que ya incorporan sistemas de doble frecuencia, para que podamos hacer trabajos RTK o PPK también, ahora último que se puede hacer, ¿no?, con estos equipos, están en el orden de $8.500, $9.000 hasta $15.000, $20.000, ¿no? Y por encima de todo esto ya vendríamos a encontrar, ¿no?, lo que son las salas fijas, que por lo general son equipos profesionales, sí, sí o sí son equipos exclusivamente fabricados con el fin, pues, de hacer trabajos de mapeo, fotogramétricos, ¿no?, topográficos, ¿no?, de ingeniería en general, que están en el orden de los $20.000, ¿no?, para arriba. Entonces eso respecto a los drones, ¿no?, que existen en el mercado y los que podemos usar. Alguna recomendación personal que les puedo dar, desde mi punto de vista, pienso que los drones económicos, los multirotores simples, sencillos, como el Mavic 2 Pro o el Phantom versión 1, versión 2, el 4 Pro, son equipos bastante eficientes en relación calidad-costo, ¿no?, porque tienen características muy buenas y reforzados, ¿no?, con un buen flujo de trabajo, incorporándoles lo que es el uso de GPS diferenciales externos, pues obtenemos resultados de similares características que los realizados con los drones profesionales, ¿no? Bien. Para que nosotros podamos utilizar los drones en la ingeniería, ¿no?, y bueno, en obras lineales también, hemos de notar lo siguiente, ¿no? ¿Por qué debemos usar los drones y no otro tipo o otra fuente de información? En realidad, la información que nosotros podamos utilizar, si tenemos mucha mayor información, mejor. Pero bueno, acá en esta diapositiva yo les presento una comparativa, principalmente de un parámetro muy importante, que es la resolución de las imágenes que captan, ¿no?, nuestras fuentes de información. Entonces, por ejemplo, los satélites, bueno, cuando nosotros hacemos trabajos de hidrología o hidráulica, ¿no?, o bueno, temas también de mapeo forestal y bueno, otros tipos de trabajo, ¿no?, de ese ámbito, normalmente utilizamos DEM o modelos digitales de elevación de proveedores, ¿no?, como Landsat, el Aster, el SRTM, ¿no?, que nos brindan DEM o imágenes con una resolución espacial, ¿no?, por píxel de entre 15 a 100 metros, ¿no? Entonces, lógicamente, debemos esperar que las precisiones que podamos, o bueno, a la cual estén sometidas estos valores, pues van a tener un error en este grado, ¿no?, o en esta magnitud también, ¿no?, entre 15 metros, 20 metros, 30 metros, ¿no?, de error. Entonces, por otro lado, ¿por qué el tema de la fotogrametría no era tan conocida de repente hace 5 o 10 años? Justamente porque era un tema carísimo también de realizar y normalmente se hacía con avionetas, ¿no? Entonces, los cuales sobrevolaban las ciudades, por ejemplo, para hacer cartografía o mapeo, ¿no?, de la ciudad, con una frecuencia pues de cada 5 años o cada 10 años, ¿no? Y obtenían pues resoluciones por píxel en el orden de 15 hasta 1 metro, ¿no?, de resolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con los drones? Con los drones nosotros podemos obtener precisiones o resoluciones por píxel inferiores al metro. Inferiores al metro, en algunos casos inferiores hasta el centímetro, ¿no? Entonces todo esto dependiendo de los parámetros con los cuales nosotros ejecutemos la misión. Aparte de esto, ¿no?, aparte de todo este tema de la resolución, hay un tema que es la resolución temporal. Entonces, ¿a qué se refiere la resolución temporal? Básicamente, ¿con qué frecuencia yo puedo tener información actualizada de un sitio determinado? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya habíamos dicho, ¿no?, que las avionetas, para hacer de repente un trabajo dentro de la ciudad, teníamos que esperar que pasaran 5 años o cada 10 años, y pues nuestra información se iba actualizando en este lapso de tiempo. Por otro lado, los satélites ahora, ¿no?, ya tenemos una constelación diversa de satélites y nos ofrecen, hasta en algunos casos, ¿no?, algunos satélites como el Sentinel, imágenes de resoluciones hasta de 2 metros, ¿no? Pero lógicamente estas imágenes pues son de pago normalmente algunas, y pues están disponibles para el hemisferio norte, ¿no? Por lo general para las zonas de países desarrollados, ¿no?, como Europa o Norteamérica, ¿no? Y
Adicionalmente a eso, pues tienen una resolución temporal, pues que va de 10 días, de 15 días, de 30 días, ¿no? De repente de un año, ¿no? Dependiendo del proyecto, ¿no? Que esté llevando a cabo la misión. Entonces, cosa que no pasa con el tema de drones. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los RPAs, prácticamente nosotros solo necesitamos decidir y tener la información. Entonces hacemos nuestro plan de vuelo, vamos a campo y obtenemos la información. Entonces de esta forma nosotros, una aplicación que podemos darle ya comentando, ¿no? A los drones, podría ser justamente el tema de mapeo, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ya nos da una resolución temporal mucho mejor porque depende básicamente de nosotros tener la información actualizada. Entonces todo esto, todo este marco que le quiero dar a esta charla es justamente hablar de la información. Bien, entonces, ¿qué usos, qué aplicaciones yo le puedo dar a todo el tema de drones en obras lineales? Entonces, como primer punto, la aplicación más conocida en el ámbito de la ingeniería, ¿no? De los profesionales de ingeniería civil, de los topógrafos, de los arquitectos, la topografía y fotogrametría, ¿no? Que, bueno, básicamente uno depende de la otra, ¿no? Pero tienen el mismo procedimiento para obtener este resultado. Segundo, el mapeo o el catastro, ¿no? Como habíamos comentado de antes, yo puedo tener información actualizada, ¿no? Con una resolución temporal y una buena resolución espacial, pues en el momento que yo quiera. Ya no estoy bajo la disponibilidad de repente de, bueno, de algún proyecto en específico hoy en día, pues a través del uso de estos equipos, si es que yo soy un consultor o de repente soy un residente de obra, ¿no? Y contemplar de repente un equipo de dron para mi proyecto sería muy útil, ¿no? Porque yo podría volarlo cuando yo quisiera para monitorear, por ejemplo, mi proyecto, ¿no? Para estar mapeando, para estar viendo los avances, incluso, por ejemplo, por ahí leía, eh, después de este tema del COVID, pues para reiniciar los proyectos el tema de la seguridad, ¿no? Y salud en los proyectos está implementándose y inclusive, ¿no? A través de un proceso rutinario podría estar viendo, ¿no? A través de autofotos este tema, ¿no? Otro tema, por ejemplo, otra aplicación, la agricultura de precisión, ¿no? Para proyectos, por ejemplo, de riego, para que yo pueda identificar mejor la solución al problema de repente de riego de algún sector o de alguna comunidad o, bueno, ¿no? De algún distrito en particular, ¿no? Entonces, a través del uso, ¿no? De los drones con la agricultura de precisión, pues yo podría generar, ¿no? Una aplicación muy interesante en el tema de los proyectos de riego, ¿no? Y dos aplicaciones muy importantes que yo las resalto en este caso, que para mí son las más importantes y que efectivamente explotan todo el potencial, le sacan todo el jugo a la información que nos dan los drones, son la creación de modelos 3D o Digital Twins y la gestión de proyectos. Entonces vamos a hacer un desagregado justamente de cada uno de estos puntos, ¿no? Bien, entonces empecemos con lo que es la topografía y la fotogrametría, ¿no? Entonces, yo puedo aplicar, ¿no? Los drones para hacer levantamientos topográficos, levantamientos fotogramétricos, ¿no? Y para llevar a cabo todo este proceso están implicados varios parámetros, ¿no? Que es un poco extenso de hablar, pero de manera puntual pues yo puedo utilizar los drones para hacer topografía y fotogrametría considerando parámetros de vuelo, ¿no? Como en este caso vendrían a ser el traslape horizontal, ¿no? El frontal y el lateral, el ground sampling distance, que es un parámetro muy importante y que varias investigaciones, hay varios papers ya que hablan justamente que la precisión de un levantamiento fotogramétrico, un levantamiento topográfico, pues será directamente proporcional al ground sampling distance que se escoja para hacer el proyecto, ¿no? Entonces en este caso el ground sampling distance viene a ser en resumen cuánto de terreno cojo por cada píxel, ¿no? O cuánto de terreno entrará en cada píxel, ¿no? de mi cámara. Es por eso muy importante también la cantidad de megapíxeles de la resolución de la imagen, ¿no? Entonces lógicamente, como vemos en esta imagen, el ground sampling distance es un parámetro a su vez que depende bastante de lo que es la altura de vuelo, ¿no? Entonces tenemos por un lado
lo que son los traslapes, por otro lado lo que es el ground sampling distance, y muy importante para darle la precisión absoluta, o en este caso georreferenciar, también lo conocen así, el proyecto en sí, todo el proyecto bajo un sistema de proyección, ¿no? Como el WGS84, utilizar los puntos de control. Es más, indicar aquí, ¿no?, que los mismos autores que señalan la relación que existe entre el ground sampling distance y la precisión de este tipo de aplicaciones, pues también depende de la cantidad de puntos de control que nosotros despleguemos sobre el terreno. El proceso en gabinete de este tipo de aplicaciones consiste básicamente en que todos estos datos, tanto las fotografías como los puntos de control que he tomado con un equipo de precisión, ya sea una estación total o un GPS diferencial en modo PPK, en modo RTK, de repente hecho sobre una poligonal con estación total y después las cotas quiero llevarlas con nivelación, la forma que sea, yo tengo puntos de control sobre el terreno. Entonces todos estos datos, fotografías y puntos de control, yo los llevaré a un software de procesamiento que podría ser el Agiso Photoscan, el Agiso Metashape o el Pix4D Mapper, ¿no? Entonces, a través del proceso en gabinete yo podré generar lo que es una nube de puntos densa. También podré generar lo que son modelos digitales de elevación, ¿no? Que bueno, de repente yendo un poco más a detalle, algunos clasifican los modelos digitales de elevación como modelos digitales de terreno y modelos digitales de superficie, ¿no? Básicamente son lo mismo. En un caso le quito todo lo que no sea terreno, ¿no? Por ejemplo, árboles, casas, ¿no? De repente por ahí algún auto estaba pasando, entonces trato de limpiar y de tal manera me quedo solamente con el terreno, y es una de las labores un poquito más difíciles, ¿no? Para conseguir con los drones, pero sin embargo se puede conseguir. Hay técnicas, hay herramientas, ya los mismos software han implementado bastantes algoritmos, ¿no?, para que podamos nosotros llevar a cabo este proceso de manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos nosotros en obra, pues de repente necesitamos ampliar o hacer una modificación, ¿no? Ya bueno, tenemos que hacer una modificación y necesitamos pues la topografía rápida, ¿no? Y necesitamos topografía de repente extensa. Entonces una aplicación es justamente esto, ¿no? La topografía, la fotogrametría, ¿no? Yo puedo generar este tipo de archivos, los modelos digitales de elevación. Adicionalmente a eso, en el proceso yo puedo generar lo que son los ortofotos y finalmente lo que son las curvas de nivel. Entonces, esto, ¿no?, respecto al tema de topografía, ¿no? Entonces, recordemos que por definición la topografía es la representación del terreno, ¿no? La representación gráfica del terreno sobre un plano en este caso, ¿no? Básicamente lo que buscamos es eso y lo conseguimos justamente a través de bueno, normalmente a través de las curvas de nivel, ¿no?, que nos representan el terreno. Bien, en aquí yo les estoy presentando tres de los proyectos, ¿no?, de repente unos más grandes que hemos podido realizar en IS Space. En este caso, lo que les quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el primer gráfico de acá, o esta ortofoto que ustedes ven acá, es de un trabajo que hicimos nosotros para un proyecto. En este caso está todavía en fase de idea de proyecto, ¿no?, y perfil. Fue pues para un proyecto de riego de más o menos 1200 hectáreas. Entonces lo curioso es que este trabajo, nosotros, el trabajo de campo, lo realizamos en 12 días. O sea, en 12 días nosotros hicimos el trabajo de colocar los puntos de control monumentados, colocar BMs monumentados, colocar puntos de control terrestre o puntos de fotocontrol, algunos le dicen, medir esos puntos de control y realizar los vuelos, ¿no? Realizar en este caso pues más o menos casi son unos 50 vuelos más o menos, ¿no?, que se han realizado en esta zona y los hemos obtenido en 13 días, y el proceso en gabinete nos duró 3 días. La resolución a la cual hemos obtenido este trabajo fue, por ejemplo, de 3.3 centímetros por píxel, ¿no? Y bueno, en total el tiempo en que lo obtuvimos serían 15 días, ¿no? 15 días en 1200 hectáreas, pues estamos hablando casi de un rendimiento de unas 100 o un poco más de 100 hectáreas al día, ¿no? Al día. O sea, ese es el trabajo que nosotros hemos realizado, por ejemplo, por un lado. Otro trabajo que hemos hecho, el levantamiento del medio, es un trabajo para igual un proyecto de riego
que, bueno, un proyecto de represamiento y un proyecto de riego en las comunidades del distrito de Santiago, ¿no? Entonces es un proyecto que ahorita está a nivel igual de ideas de proyecto y también de perfil, eh, que bueno, fueron 1100 hectáreas, los cuales igual hicimos un trabajo de campo de 12 días, un trabajo de gabinete en 3 días, y todo este trabajo se realizó con una resolución de 3.3 centímetros por píxel también, ¿no? Entonces de igual forma vemos que el rendimiento promedio pues está en el orden de las 100 hectáreas más o menos por día, ¿no? Que se hace el trabajo. Y en estos dos proyectos en particular, pues son proyectos de riego, ¿no? Que son también proyectos lineales. Y, y bueno, lo curioso es que cuánto nos hubiéramos demorado haciendo esto de la forma tradicional. Normalmente yo conozco algunos amigos topógrafos y siempre les he preguntado, ¿no? ¿Y cuántas hectáreas puedes hacer al día? Y ellos siempre la respuesta es depende, ¿no? Depende. ¿Y cuánto cuesta por hectárea? Igual también depende, ¿no? Entonces depende de qué. En realidad depende, y tienen razón, depende mucho de las condiciones del terreno, ¿no? Depende también de la accesibilidad al lugar, ¿no? Si es que tenemos accesos, vías, ¿no? Así que hay una trocha por ahí y puedo meterle una camioneta, pues me optimizará bastante el tiempo, que digamos pues que no hay absolutamente ningún tipo de ingreso vehicular, ¿no? Entonces lógicamente si no hay ningún tipo de ingreso vehicular, ni siquiera por ejemplo para el caso de los drones hay fuente eléctrica para cargar, entonces lógicamente se complicará más el trabajo, ¿no? Pero con todas esas consideraciones, hablando en temas promedio, me dicen, ¿no? Si es que el terreno es plano, es relativamente llano, entonces yo puedo hacer, me dicen, ¿no? 5 a 6 7 hectáreas por día con 3 personas, 4 prismeros, ¿no? Me dicen, ¿no? Entonces ya hablan. Y entonces yo saco mis cuentas, ¿no? O sea, si él hace 3 a 4 o 5 hectáreas, ¿no? Por día, y si es muy difícil el terreno, incluso hacen hasta 2 o 3 hectáreas nada más, ¿no? Si es que es muy accidentado. Y, y aparte de eso, la cantidad de información, ¿no? O sea, ellos hacen de repente 2000 o 3000 puntos por día y saco mi comparación. O sea, este trabajo ellos lo han debido hacer más o menos en un mes y medio, ¿no? En un mes y medio, en 2 meses. Entonces, el tiempo de obtención de la información realmente se alarga bastante, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar, ¿y cómo hacían, ¿no? De repente nuestros colegas más antiguos, en los años de repente 70, 80, 90, ¿no? Los ingenieros de ese momento, los topógrafos, para hacer los trabajos de topografía, ¿no? Realmente era una labor bastante difícil, una labor bastante exigente, ¿no? Y bueno, vemos en aquí que con el uso de los drones, aparte de realizarlo de forma más segura, mucho más rápida, pues optimizo bastante lo que son los tiempos, ¿no? Y la cantidad de información. Bien, finalmente aquí, ¿no? En esta parte les presento también un proyecto que hicimos esto es una carretera en Lares, que ya está en tema de expediente técnico, ¿no? Son 35 kilómetros de carretera. Y este proyecto no lo hicimos a una altura de vuelo un poco menor. Y lo hicimos, bueno, hicimos el trabajo de campo en 9 días. Y el trabajo en gabinete, el procesamiento, lo hicimos en 3 días, ¿no? Y bueno, entonces todo esto, por ejemplo, se ve reflejado que las características de la zona, accesibilidad, pues son bastante óptimos, ¿no? Pero el rendimiento de hacer este tipo de trabajos en proyectos de obras lineales es bastante eficiente. Bien. Entonces, otra de las aplicaciones, el mapeo o el catastro, yo, por ejemplo, puedo obtener este tipo de resultados a través de las ortofotos, ¿no? Entonces, algunos profesionales, o bueno, los primeros clientes que teníamos en AS Space siempre nos llamaban por el tema topográfico, ¿no? Entonces, sabemos que para los proyectos de inversión pública, al menos en obras lineales, un parámetro o el insumo principal, ¿no? Tal vez para realizar el proyecto es justamente la topografía, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro segmento que también realiza el tema catastral, ¿no? Hay algunos que están interesados en tema catastral. Entonces, para esto, el uso de las ortofotos es bastante eficiente, bastante eficiente. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de saneamiento, imagínense en un proyecto de saneamiento urbano, ¿no? O bueno, urbano, rural también. Y bueno, a través yo de la ortofoto, prácticamente yo ya tengo toda la información de las cuadras, de las manzanas, de las APBs, puedo identificar dónde está la plaza, dónde está el colegio, dónde está el hospital, ¿no?
puedo ver las calles, puedo ver si están pavimentadas, no están pavimentadas, de repente con algún tipo de información adicional que le puedo meter en un sistema de información geográfica, puedo ver, no sé, hasta qué tipo de terreno es, ¿no? Roca suelta, roca fija, roca esto. Entonces, en muchos proyectos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, bueno, estos parámetros prácticamente se asumen, ¿no? A criterio, ponle tanto por ciento, ya van. Entonces, y a la hora de la hora, oye, no, mira, pucha, la calle estaba con concreto, ya está asfaltado y no hay partida o no hay metrado suficiente para demolición del concreto. Entonces fíjense cómo esta información, ¿no? De la ortofoto, por ejemplo, en un proyecto de saneamiento, ¿no? Que ya tengo la topografía, por un lado, a través del modelo digital de terreno, y tengo ahora lo que es el catastro, ¿no? Que es muy importante, ¿no? El catastro bajo las consideraciones o las limitaciones que tenga también la ortofoto, ¿no? Entonces, lógicamente, la ortofoto tiene algunas limitaciones, como por ejemplo los volados. Entonces, considerando todo esto y a criterio en este caso de los proyectistas, de los evaluadores, viendo el fin en este caso en un proyecto de saneamiento que es básicamente identificar cuántas conexiones voy a poner, qué tipo de pavimento es, qué longitud de tubería voy a colocar, pues me resulta bastante eficiente. Eso por el lado, por ejemplo, de las ortofotos en un proyecto de saneamiento. Por ejemplo, vámonos a un proyecto de carretera, ¿no? Imagínense, a veces, normalmente con la toma de datos a través de la topografía tradicional, pues lo único que yo obtengo son básicamente coordenadas, ¿no? Coordenadas X, Y, Z. Alguna información adicional, nada más. Entonces todo queda al criterio, al expertise de los topógrafos, ¿no? De que puedan poner las descripciones adecuadas para que yo en el gabinete, ¿no? Pueda tener la noción o cometer los menos errores posibles al momento de hacer mis trazados, por ejemplo, en la carretera, ¿no? De no irme de repente contra una vivienda, de repente había, no sé, algún resto arqueológico, alguna antena por ahí, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que a través yo de la ortofoto, ¿no? Yo puedo mejorar este proceso, ¿no? Por ejemplo, en un tema de carreteras. Y en un tema de riego, pues qué mejor, ¿no? En un tema de riego, tener mapeado prácticamente todas las parcelas. Yo puedo identificar en ahí, puedo medir las áreas de las parcelas, puedo prácticamente hacer todo el trabajo de información geográfica a través del uso de la ortofoto, ¿no? De la ortofoto. Bien. Entonces, otra aplicación, bueno, en esta área personalmente no hemos tenido todavía la oportunidad de elaborar, pero vemos que está creciendo bastante. De hecho, en esta cuarentena yo he visto bastantes webinars, bastantes transmisiones de gente o profesionales, ¿no? Ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos que están utilizando o están difundiendo, así como la topografía y fotogrametría para los civiles, el tema de la agricultura de precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, en este tema ya pues ya tenemos que conocer o entender que existen sensores específicamente diseñados para realizar este tipo de labores. En este caso serían los sensores multiespectrales, ¿no? Por ejemplo, ya DJI ha sacado al mercado lo que es su dron Phantom 4 RTK multiespectral, ¿no? Entonces indicar básicamente en esta parte, ¿no? Que a través yo del uso de otros espectros, ¿no? Que reflejan, ¿no? Básicamente la teledetección es medir indirectamente a través de la luz o de una onda, básicamente, ¿no? En este caso, las imágenes, incluso la fotogrametría es teledetección, ¿no? Entonces, a través de los rayos solares que pueden ser sensorialmente detectados, ¿no? Por las cámaras RGB, yo puedo realizar las labores, por ejemplo, de las ortofotos. Entonces, ahora, por otro lado, igualmente hay otros rangos, ¿no? de espectros que no son visibles al ojo humano, ¿no? Entonces, acá en esta imagen vemos, por ejemplo, que el ojo humano básicamente capta espectros, ¿no? de 700 nanómetros, entre 400 y 700 nanómetros, ¿no? Entonces, bueno, en ese rango, ¿no? Entonces, más arriba vemos en una escala, ¿no? Justamente dónde está el espectro visible y cómo para ondas mucho más grandes, ya bueno, vendrían a ser las ondas de radio, las ondas microondas, pues ya no captamos nosotros, ¿no? Y para ondas más cortas, tampoco, ¿no? La luz ultravioleta o los rayos X, ¿no? Entonces, en cambio, los drones multiespectrales, de acuerdo o en función de cuántas bandas pueda captar ese sensor, pues captarán información, por ejemplo, de la salud o el estrés hídrico que tienen, por ejemplo, los cultivos, ¿no? Entonces, ese es un índice muy importante a la hora de determinar, por ejemplo, ¿no? O detectar algún problema en cultivos extensos, ¿no? Entonces detectar
las necesidades hídricas, ¿no? de algún sector, ¿no? Ya sea a nivel parcelario o de repente a nivel mucho más grande, ¿no? De repente comunal prácticamente, ¿no? Y que en este ámbito sería bastante eficiente que se pueda ir implementando, ¿no? Pero como indicamos al inicio, pues el tema de los proyectos de riego también constituyen obras lineales, porque básicamente son proyectos bastante extensos, ¿no? Tendidos de tuberías, ¿no? Que atraviesan por geografías bastante accidentadas y están pues justamente normalmente bajo el dominio, ¿no? del Estado, quien ellos son los que invierten, ¿no? en este sector. Bien, y ahora sí, los dos puntos importantes de los que les quería hablar esta noche, ¿no? Lo primero, los modelos 3D o los Digital Twins. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, este es el proyecto de la carretera Río Blanco-Moyapata. Entonces, lo que hemos hecho acá, utilizando una herramienta BIM, en este caso el InfraWorks, hemos modelado tanto lo que es la superficie y adjuntar lo que es una ortofoto, ¿no? Entonces, para que, bueno, en este caso el modelo pueda ser un poco más ligero, le hemos bajado un poco la calidad a la ortofoto. No obstante, quiero que vean, por ejemplo, cómo el concepto de diseñar una carretera ya no se basa en lo que tradicionalmente veíamos, ¿no? A través del Civil 3D y veíamos líneas y veíamos esto, poca información. Entonces, yo a través de un modelo, un Digital Twin que básicamente se comporta como el producto final, ¿no? Entonces yo puedo en acá, eh, yo como técnico entiendo mejor, bueno, se ve bonito aparentemente, pero yo quiero que vayamos más allá. Yo quiero que vayamos, por ejemplo, al hecho, acá por ejemplo vemos, ¿no? Mi trazo de la carretera y vemos un resto arqueológico acá, ¿no? Entonces vemos un resto arqueológico y yo, al tener esta información, que no es solamente X, Y y Z, sino también es información de color, y no solamente son por decir, ¿no? Son 2000 o 1000 puntos por hectárea, sino estamos hablando acá de millones de puntos. Yo puedo explicar este proyecto a personas que de repente no conocen mi lenguaje técnico, no conocen de radios de curvatura, no de peralte, de sobreanchos, de taludes, no conocen, ¿no? Pero sí de repente conocen que fulano de tal es una persona que no quiere que pasemos por su terreno, por acá hay una antena de televisión, de telefonía, este terreno es su chacra, o hay un resto arqueológico, y no solamente eso, imagínense, por ejemplo, fíjense acá, ¿no? En el video, que el trazo se está cambiando, ¿no? El trazo de la carretera. Y para cambiar el trazo, pues yo necesito más información, necesito más terreno. Entonces yo he visto bastantes proyectos, perfiles y expedientes técnicos en carreteras, donde prácticamente el levantamiento topográfico es entre 20, 30, 50, prácticamente el eje de la vía, ¿no? Y me limita a prácticamente hacer mi nuevo modelo sometiéndome a lo que tengo, a la información que tengo, en este caso, esa franja de levantamiento topográfico. En cambio, yo, al hacer el uso de drones, por ejemplo, en carreteras, yo puedo obtener mucha mayor información hacia los costados, tengo holguras para modificar mis trazos y de esta manera obtener un trazo mucho más correcto, de repente, un trazo mucho más confortable, ¿no? En general para cuando se llegue a ejecutar el proyecto, ¿no? Bien, en este lado, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Cómo a partir bueno, en este caso el ISO Metashape, de la generación de lo que es la nube de puntos densos y bueno, todo el proceso en gabinete de un trabajo fotogramétrico, yo puedo, bueno, he exportado, ¿no? Toda esta información, igual, esta es otra carretera, esta es la de Maras Moray, ¿no? La carretera de Maras Moray. Y veo, ¿no? Que, bueno, de igual manera que en Río Blanco, Mollepata, lo incorporo al software InfraWorks y puedo modelar, ¿no? este trabajo, esta carretera, ¿no? Entonces vemos aquí, ¿no? En este caso la topografía era un poco más plana en Maras, ¿no? Y bajo las consideraciones, ¿no? De tener adecuados puntos de control sobre el terreno, yo puedo tener pues un buen levantamiento fotogramétrico, no sé si la topografía me interesa, pero lo que me gusta en realidad a mí es toda la información que está almacenada aquí, ¿no? Entonces esto a mí me permite tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces vemos ahí, ¿no? Todo el recorrido de la carretera, entonces vamos viendo, ¿no? Dónde están los cortes, dónde están los rellenos, ¿no? Y esto, si es que si yo se lo muestro a otro profesional, de repente arqueólogo me dirá, no, oye, ¿sabes qué? Acá hay un problema, o un ambiental me dirá, no, ¿sabes qué? Esto tienes que cambiar o no podemos pasar por aquí, ¿no? Entonces todo esto yo lo puedo ir mejorando, ir puliendo justamente en la etapa de elaboración del proyecto, ¿no? Entonces bueno, bien.
Bueno, eso habíamos visto en el tema de creación de modelos 3D, ¿no? En los Digital Twins. Bien, ahora la gestión del proyecto. Entonces, esta aplicación es muy importante. Ya habíamos visto, ¿no? Generar un modelo 3D, muy chévere, bacán. Puedo generar como a través del uso de drones, ortofotos y superficies. Ahora, ¿y cómo yo le puedo sacar más provecho a todo esto? Si toda esta información, tanto topografía, tanto ortofotos, topografía, ortofotos, ¿no? Modelos digitales de terreno, de superficie, todo esto yo lo utilizo para gestionar mi proyecto, para gestionar mi proyecto. Entonces, ¿a qué me refiero con gestionar? Que ya no solamente me quedo, ¿no? Mi modelito o mi diseño solamente para el especialista en diseño geométrico, sino hago las famosas sesiones ICE, ¿no? Las famosas sesiones entre todos los involucrados del proyecto. Entonces acá, por ejemplo, es una herramienta que hemos tratado de implementar en este caso en la Oficina de Infraestructura Vial en Copesco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es coordinar con los diferentes profesionales, en este caso con los arqueólogos, con los ambientales, con la parte legal, con las autoridades y con los beneficiarios, de tal manera que todo este modelo tridimensional, entonces ya sea carretera o ya sea de repente otro tipo de proyectos, puedan todas las incompatibilidades, todas las sugerencias, ¿no? Puedan darse en la etapa de elaboración de expediente técnico. Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso a los ingenieros, ¿no? Las autoridades. En este caso, el ingeniero que está aquí era el responsable, ¿no? De expedientes técnicos, él era su superior y veíamos, ¿no? Cómo había esa discusión, ¿no? De esto se puede mejorar, esto no, pero ¿por qué no puede mejorar? Fíjate que acá el relleno se está entrando a la zona de un resto arqueológico, y ¿por qué no le extiendes más la curva? ¿No? Porque acá hay una antena bueno, una antena eléctrica. Ah, ya, bueno, entonces tenemos que tomar esta decisión. Pero todo esto se ha hecho antes, ¿no? Antes de. Entonces acá vemos a los distintos profesionales, ¿no? A los evaluadores, a los otros profesionales, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, por el lado de un proyecto de carretera, ¿no? Entonces ahora, por el lado, igual, ¿no? Este también es un proyecto de carretera, solamente que en esta sesión ya estamos compartiendo, ya no con dentro de los proyectistas, sino ya estamos compartiendo con autoridades, ¿no? Que en este caso, de repente, muchas veces ni siquiera son ingenieros, ¿no? Son consejeros regionales, es el alcalde mismo, es su asesor, pero sin embargo, al nosotros mostrarle el Digital Twin, ¿no? Obtenido por el uso de drones, ellos pueden entender mejor el proyecto. Entonces, básicamente, todos entendemos el proyecto. Ya no se trata de líneas y puntos, sino ya se trata de imágenes, de modelos tridimensionales que para nuestra percepción y nuestro entendimiento, pues logramos transmitir eso que antes no se podía bueno, a los demás interesados, ¿no? Que muchas veces de ellos depende el éxito o no de un proyecto, ¿no? En esta sesión, por ejemplo, vemos en la imagen que está acá, entonces se puede apreciar al fondo, ¿no? Que es justamente un proyecto de riego, ¿no? Se ve aquí de color celeste el embalse, ¿no? De la presa, y vemos en aquí, ¿no? Cómo esta exposición en particular fue pues para la comunidad, para los comuneros, ¿no? Entonces a veces ellos no entienden, ¿no? Cuando les hablas en planos, ellos te dicen más acá, más allá, entonces no manejan el lenguaje técnico, ¿no? Pero en cambio, al nosotros mostrarles, estábamos viendo acá que es el Google Earth, ¿no? Entonces, ¿por qué no usas el Google Earth nomás? Ya puede ser, puede utilizar el Google Earth, pero habíamos visto, ¿no? De antes, que el tema de resolución también le da mucha mayor calidad a nuestro trabajo para identificar detalles que no se ven en este caso, en las fuentes de información del Google Earth, ¿no? Entonces, en acá, ¿no? Explicamos un proyecto de riego, ¿no? Lo socializamos con los beneficiarios, ¿no? Para hacer las modificaciones respectivas, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Acá, en esta imagen, en la imagen de la derecha, estamos con los beneficiarios, en este caso de un proyecto de carretera en el distrito Huaro, y vemos, ¿no? Cómo hemos llevado la sesión, ¿no? Cómo a través de la ortofoto todos ubican sus terrenos, todos ubican sus vecinos, todos ubican, ¿no? sus problemas que tienen, ¿no? Prácticamente tenemos toda la información ahí sobre la mesa y podemos ir iterando mejor nuestro proyecto, va quedando con menos errores, ¿no? Este proyecto, y aprovechando toda la información que nos da la fotogrametría. Y bien, hasta aquí, hasta este punto, el mensaje es que al hacer uso de los drones no debemos centrarnos básicamente en topografía. La topografía es un derivado, es un
subproducto del proceso fotogramétrico que utilizamos a través de los drones. Sin embargo, el potencial, el jugo, como quien dice, de toda esta información está pues aplicar las ortofotos, los modelos digitales de elevación, los DEM, ¿no? Y las nubes de punto, y bueno, finalmente esto, ¿no? Los modelos digitales 3D y todo lo demás. En general, utilizar toda esta información para mejorar la elaboración de proyectos en obras lineales, ¿no? Que van a tener un impacto positivo al momento de la ejecución de obra, ¿no? Entonces, para ya ir terminando nuestra presentación, eh, un resumen, ¿no? De todas las ventajas que hemos visto al hacer uso de este tipo de tecnologías. La recolección de información, ¿no? La recolección de datos se puede hacer en menos tiempo. Eso por un lado. Otra cosa que habíamos visto es que podemos capturar datos a gran escala. Ya no hablamos en este caso de que mis 1000 hectáreas están compuestas por 20.000 o 30.000 o 40.000 puntos, ¿no? X, Y, Z. Sino en este caso ya estamos hablando en orden de millones de puntos, ¿no? Entonces, un proyecto tranquilamente puede tener los 1000 millones de puntos, ¿no? En la nube de puntos densa. 1000 millones de puntos. Imagínense el detalle, la precisión que tiene todo ese trabajo, ¿no? Enriquecido, ¿no? Entonces, esto es la captura de datos a gran escala, o la Big Data también lo podríamos llamar. Lo otro es, habíamos visto, la reducción de trabajos no contributorios. Este punto es muy importante, muy importante. Por ejemplo, en el proyecto de Guaro, que ustedes ven aquí, en la imagen de la derecha. Entonces, la consultora que está a cargo de la elaboración de este expediente es una consultora de Lima, ¿no? Bueno, es una licitación de Provía Nacional. Y lógicamente, pues el proyecto lo van a hacer profesionales que están en el entorno, ¿no? De la empresa que es en Lima. Y imagínense no tener información a la hora de hacer el proyecto y tener que regresar a la ciudad del Cusco para coger la información que me faltaba. Entonces, eso es un trabajo no contributorio. Lógicamente, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso que estaba programado para hacer el expediente técnico se va a ver interrumpido justamente porque me falta una información. Y tenemos que regresar a campo y tenemos que ponerle un pasaje a los especialistas en avión, tenemos que ponerle lo que es sus viáticos, su hospedaje, y finalmente todo eso se traduce en costos, ¿no? En costos mucho mayores, ¿no? Al menos si es que alguno de ustedes se dedica a lo que es consultoría, entonces se entenderá que la idea, ¿no? De para que un trabajo de consultoría sea rentable y también sea de buena calidad, pues es que se trate de regresar lo menos posible a campo, ¿no? Entonces, al tener o al capturar yo toda esta información, pues el hecho de regresar a campo pues será lo menos posible porque tendré allí a la mano la información, ¿no? Entonces, todo esto, ¿en qué se puede traducir? Bueno, yo lo traduzco en una reducción de costos. En una reducción de costos. Bien. Por otro lado, otra de las ventajas, todos entendemos el proyecto. Los ingenieros, los que no son ingenieros, los beneficiarios, las autoridades, ¿no? Los gobernadores, o los alcaldes, o los otros profesionales, ¿no? Los arqueólogos, los ambientales. Todos entendemos el proyecto. La información que yo voy a recopilar a través del uso de drones no solamente sirve para los que van a hacer diseño geométrico. La información que yo obtengo con el dron también servirá para los profesionales que se encargarán de hacer el PMA, o los profesionales que están viendo el tema ambiental, ¿no? Para sacar ¿no? Los certificados correspondientes, ¿no? Y finalmente, con toda esta información, si yo tengo más información, tomaré mejores decisiones. Entonces, todo esto se reducirá, o concluiremos que si es que yo tomo mejores decisiones con todas estas ventajas, pues mi proyecto, en tanto en costo y tanto en tiempo, pues será de calidad, ¿no? Será un proyecto de calidad. Finalmente, para terminar, indicarles también que el uso de drones no solamente tiene ventajas, tiene algunas desventajas, ¿no? Yo he podido identificar básicamente 3 desventajas. Lo primero es que las operaciones actualmente en el Perú están reguladas. Están reguladas bajo la ley 30740, la ley que regula el uso y las operaciones de sistemas aeronaves pilotadas a distancia, RPAS, y que dentro de esta ley también hace referencia a la NTC 01-2015. Entonces, donde en resumen, bueno, esta imagen de acá no es un resumen de, bueno, de las prohibiciones de acá en Perú, pero sí son bastante parecidas, ¿no? No he encontrado una para el Perú.
pero esta es una bastante parecida, ¿no? Entonces, dentro de lo principal que nos ofrecen estas desventajas, ¿no? Es que nosotros debemos tener un registro, o sea, el dron que tenemos tiene que estar registrado, o tiene que tener un registro en la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asimismo, la persona que vaya a operar este equipo, ¿no? O vaya a hacer el trabajo de ingeniería, ¿no? O el fotogramétrico, pues tiene que ser una persona acreditada, ¿no? Acreditada por la DGAC. Entonces el DGAC también da lo que son las acreditaciones transitorias de operadores, ¿no? De RPAS. Y finalmente todas las limitaciones, ¿no? Y todas las consideraciones que el profesional o el piloto en este caso debe tener en cuenta para hacer su misión, ¿no? Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, que la altura de vuelo, o en este caso, que nos da la ley dentro de la NTC, a través de la NTC 01-2015, es que, bueno, en el Perú, la altura máxima de vuelo, o yo puedo volar un dron, un RPA, hasta 120 metros de altura. Eso es uno, por un lado. Por otro lado, también el tema de los aeropuertos. No podemos volar, o está prohibido no volar en un perímetro, ¿no? Alrededor de 4 kilómetros de un aeropuerto, un aeródromo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también el tema de la visibilidad directa, ¿no? Entonces, la NTC también nos indica que las operaciones o las misiones deben ejecutarse considerando una operación a visibilidad directa, que esto significa que yo, el operador y el dron, pues siempre tengo que tener el dron a la vista, ¿no? Entonces, si es que mi aeronave es pequeña, entonces lógicamente la visibilidad directa se irá perdiendo de acuerdo a la agudeza visual de cada uno en 200 o en 300 metros, ¿no? de distancia, ¿no? Y bueno, eso bueno, es una limitación, ¿no? No puedo hacer vuelos que vayan más allá de eso, ¿no? Si quiero cumplir la ley, ¿no? Entonces, eso está también el tema de que nosotros, cada vez que queramos volar en zona urbana, no podemos hacerlo, ¿no? Ni en zonas urbanas, ni en zonas protegidas, ¿no? Ni en restos arqueológicos. Ahora, para volar en restos arqueológicos debemos tener permiso explícito del Ministerio de Cultura. Y lógicamente, prácticamente nos limitan a lo que es el tema de que debemos presentar lo que son las autorizaciones, ¿no? Presentar un plan de vuelo con todas las medidas de seguridad, y si nos autorizan, efectivamente, ahí recién podemos ejecutar el vuelo, ¿no? Entonces, eso es dentro de las limitaciones, ¿no? Que tenemos para volar con dron. Lógicamente hay muchas más prohibiciones, ¿no? Como no volar en estado de ebriedad, como no volar dos drones a la vez, o compartir radio control, ¿no? Que todo esto se ve dentro de un curso netamente bueno, de ley del aire, ¿no? Para obtener la licencia de drones, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Una de las desventajas del uso de drones. Y las otras dos están referidas a que lógicamente, si es que tenemos bastante información, procesar y trabajar con esta información a menudo, si es que no tenemos una computadora o un ordenador con unas características que puedan dar soporte a esta información, entonces lo que terminaremos haciendo será frustrarnos porque no podremos utilizar la información. Y creo que este es uno de los puntos que al inicio se ha fallado bastante, ¿no? Entonces, a veces teníamos las ortofotos, las curvas, todo bacán, pero a veces no podían abrirlo, ¿no? O el asistente técnico, o el residente, o el proyectista, pues solo tiene una computadora de ciertas características y se lajea, no puedo abrir, no me sirve. Entonces, una de las desventajas es esto. Entonces, sí o sí, al hacer uso de esta tecnología, pues nos veremos condicionados a que tengamos que utilizar computadoras de gama media alta, que por lo general pues estarán en el orden entre los 15, 20 mil soles, armar por ejemplo un CPU con el cual podamos trabajar, ¿no? De forma fluida con esta información y sacarle el máximo provecho, ¿no? Entonces, a manera de comentario, las instituciones donde nosotros apoyamos con esta tecnología, también se le ayudó, ¿no? A hacer la compra de sus equipos, de sus drones, y también la implementación de sus equipos, ¿no? De sus ordenadores, para que puedan procesar la información y abrirla y compartirla, ¿no? Entonces eso como punto número dos, ¿no? En las desventajas. Finalmente, para terminar, algo muy cierto, ¿no? Y que a veces nos indica, para temas al menos de topografía, ¿no? Hay una limitante que es la cobertura vegetal, ¿no? Entonces yo lo coloqué aquí como que limitaciones en superficie con alta cobertura vegetal para ciertas aplicaciones como topografía, ¿no? Entonces, siempre hay la pregunta, ¿puedo hacerlo en la selva? La respuesta creo que debería ser más contundente, ¿no? No se puede aplicar, ¿no? En zonas de cejas de selva o en selva, ¿no? Donde realmente la cobertura vegetal es bastante elevada y es bastante densa. Si yo no tengo ningún rastro del suelo, entonces lógicamente no podré distinguir suelo y terreno, ¿no? Entonces, si yo quiero aplicar
con fines topográficos los drones en zona de selva, pues no se va a poder realizar, ¿no? Entonces, esa sería una desventaja, ¿no? Por ese lado. Pero por otro lado, el tema de mapeo sigue estando vigente, ¿no? Es más, profesionales biólogos, forestales, por ejemplo, les interesa bastante evaluar justamente zonas forestales, ¿no? O ver la vegetación, los tipos de árboles que hay en las zonas de selva. Entonces, para ellos sí les sirve bastante, ¿no? Las ortofotos en zonas de selva, ¿no? Pero bueno, en nuestro campo de repente se puede constituir en una desventaja, ¿no? Bien, eh, creo que, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención y bueno, estaré atento a vuestros comentarios o a vuestras preguntas, ¿no? Si es que las hubiera. Muchas gracias y bueno, acá les dejo bueno, la página de AS Space para que también puedan darle una visita y le puedan dejar ahí su like. Ahí estamos publicando, estamos subiendo videos, contenido relacionado justamente al tema de BIM en obras lineales, fotogrametría, sistemas de información geográfica. Hay algunos videos en un canal de YouTube que estamos subiendo y ustedes van a poder encontrar mucha más información ahí. Mis datos también ahí los tienen y que tengan, bueno, una buena noche. Muchas gracias. Por tu presentación. Creo que ha sido de mucho apoyo, mucha importancia a aquellas personas que están metidas, sobre todo, ¿no? En el uso de la topografía, en el uso de la elaboración de proyectos de obras lineales. Agradecerte nuevamente por tu participación. Y nada, bueno, pasaremos a la etapa de preguntas, ya que hay muchas personas que han quedado con dudas, quieren consultar más, ¿ok? Ok. Bueno, arranquemos con la siguiente pregunta de Jesús Saavedra, y nos dice, ¿cuánto sería en promedio la diferencia de un levantamiento con drones versus lo tradicional? Ya. Es una buena pregunta y bueno, normalmente este tipo de preguntas lo responden a criterio. Sin embargo, bueno, personalmente he visto algunos trabajos de investigación, algunas tesis, donde concluyen que el ahorro, ¿no? Entre un trabajo topográfico y uno con drones, al menos en tema de topografía, estamos hablando entre un 30-35%, ¿no? Bueno, en ahorro de costos, ¿no? Entonces, esto por el tiempo, ¿no? Que se utiliza y bueno, también por los costos que se están manejando en el mercado, ¿no? Genial. Acá hay otra consulta que menciona y dice lo siguiente. eh, También de Jesús Saavedra. ¿Cómo saber cuál tipo de RPAs me conviene? ¿O depende de qué proyecto? ¿O depende? Eh, sí, en realidad el tipo de RPAs que te conviene depende principalmente de cuánto te quieres dedicar a esto, ¿no? Al tema de la fotogrametría o al tema de la topografía, ¿no? Si es que recién estás empezando, la verdad es que yo te sugeriría que tengas un dron sencillo, ¿no? Uno con 20 megapíxeles, ¿no? Que en este caso un Phantom 4 Pro o un Mavic 2 Pro, porque estos drones realmente trabajan muy bien, ¿no? Y eso te lo digo por experiencia propia, eh, con los procedimientos adecuados. En este caso, con el uso de equipos receptores GNSS, ¿no? Entonces, las investigaciones también que hay en temas de fotogrametría y topografía con drones, las conclusiones siempre son las mismas, ¿no? Necesitas el ground sampling distance bueno, o sea, un ground sampling distance bajo y puntos de control bien distribuidos, ¿no? Entonces, la bibliografía dice que lo recomendable es que por cada 15 hectáreas por lo menos deberíamos tener 5 puntos de control, ¿no? Entonces, a medida que aumentamos 5 hectáreas más, entonces aumentarle cada 3. Entonces, eso, por ejemplo, por un lado, ¿no? Entonces, si es que yo garantizo adecuados puntos de control y un ground sampling distance bajo, ya sea con un Mavic, ya sea con un Eevee, o ya sea con un Matrix o con un Wintrax, voy a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, eso depende de cada uno, ¿no? Si quieres comprarte tu GPS diferencial o ya lo tienes, solo te quedaría comprarte un drone, ¿no? Y por otro lado, si es que quieres empezar y no comprarte el GPS diferencial, podrías comprarte los drones que ya vienen incorporando lo que es los sistemas RTK, ¿no? Entonces, de esa forma, bueno, te ahorrarías, ¿no? Colocar o comprarte un GPS diferencial adicional, ¿no? Pero en general, el trabajo de fotogrametría siempre va a ser bueno si es que las fotografías son buenas y tenemos buenos puntos de control, ¿no? Genial, Nathan. Acá hay otra consulta de Oscar Ramírez y dice lo siguiente. ¿El uso de drones reemplaza la topografía tradicional? ¿Para qué etapa del proyecto se utiliza el perfil? Se utilizaría para el perfil, expediente definitivo. ¿Las precisiones son las mismas que una estación total? ¿Qué nos puedes comentar respecto a Ujú. ello? Bien. En realidad,
es todavía un tema, como un tema de dilema, ¿no? Yo lo diría así, porque definitivamente los GPS diferenciales, las estaciones totales, el nivel de ingeniero, son equipos de alta precisión, ¿ya? Entonces, ahora yo lo dejaría a criterio, en realidad, del proyectista y del evaluador, y también siempre me iría por el lado legal también, ¿no? ¿Qué es lo que están requiriendo los TDRs en este caso? Me iría más por ese lado, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, definitivamente, al yo hacer levantamientos con estación total, ¿no? O con nivelación y todo esto, entonces, por ejemplo, en estación total y nivelación, yo obtengo pues precisiones planimétricas en el orden pues hasta menos de un centímetro. Y nivelaciones igualmente, ¿no? En el orden de un centímetro, menos de un centímetro, 2 centímetros, ¿no? Dependiendo de la extensión, y también tengo tolerancias de errores. Y ahora, por otro lado, los GPS diferenciales, dependiendo del modo en el que trabaje, ya sea RTK o PPK, pues obtendrás precisiones de 15 milímetros, centímetro y medio, 20 milímetros o 2 centímetros, 3 centímetros en RTK, y podrías obtener en PPK pues hasta menos de un centímetro. ¿Ya? Sin embargo, la verdad es que con los drones, ¿no? Estamos hablando siempre en el orden de centímetros, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, yo indiqué también, ¿no? Que podías obtener un ground sampling distance de un centímetro. Ahora, por ejemplo, en varios proyectos que yo he hecho, yo he manejado, por ejemplo, 3.5 centímetros. Entonces, ya eso ya me va dando idea de qué precisión voy a alcanzar con mi levantamiento topográfico, fotogramétrico. Entonces, si mi ground sampling distance está en orden de 3 centímetros, de 3 centímetros, de 2 centímetros, 4 centímetros, y bueno, no me servirá mucho pues tener un punto de alta precisión, ¿no? Entonces, yo lo dejaría a criterio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un proyecto, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? Entonces, digamos, estamos llevando una línea de conducción. Entonces, será tolerable que mi levantamiento con dron, que tiene de repente 3 4 5 centímetros o 6 centímetros de error, ya sea planimétrica y altimétricamente de repente un poco más, ¿no? 7 8. Entonces, si esos 7 8 centímetros entre cada punto eh, me van a afectar bastante en los cálculos, entonces esa sería la pregunta, ¿no? Y eso en realidad está a criterio del proyectista y bueno, del supervisor o el evaluador, ¿no? Entonces, personalmente, también me dedico al área, por ejemplo, de proyectos de saneamiento. Normalmente ahí abarcamos pues presión mínima 5 metros de columna de agua, 10 metros de columna de agua, entonces que tenga 10 centímetros, 20 centímetros de error en la medición entre dos puntos, pues no le hacen ni le deshacen, ¿no? Al proyecto. Entonces, cosas diferentes sería de repente en un tema de repente de, bueno, de una superficie totalmente plana, ¿no? O de repente un tema de desagüe, un terreno plano, bastante plano, donde prácticamente cada centímetro es crucial. Bueno, por ahí de repente podría haber un tema de esto, de algún contradictorio, ¿no? Que no podía alcanzar. Entonces, yo la verdad recomendaría utilizar este tema de drones en perfil, bacán, ¿no? En etapa de idea de proyecto, en etapa de perfil, y en expediente técnico yo lo dejaría principalmente por el momento a criterio, ¿no? Del evaluador. Mi criterio personal es que yo sí lo utilizaría, ¿no? Si es que el terreno no tiene mucha vegetación y yo voy a volar, ¿no? Bastante bajo, voy a conservar ground sapling distance de 2 centímetros o menos, yo la verdad es que sí lo utilizaría, ¿no? Para el expediente, pero la topografía y la fotogrametría, creo que por el momento, definitivamente la topografía todavía mantiene lo que es las precisiones altas, ¿no? Altas, ¿no? Entonces, eso sería, bueno, respondiendo a esa pregunta. Genial. Acá hay otra consulta de Alberto Rodríguez y nos dice lo siguiente. ¿Existe alguna normativa como el eje 2013 del MTC que indique parámetros para el uso de dron en proyectos de carreteras como su precisión y error máximo que debe tener en el levantamiento con dron? Por el momento no. Por el momento el tema de drones no está todavía bien reglamentado. En realidad, recién, ¿no? O sea, recién ahora con este tema del BIN, ¿no? Bueno, con lo que el presidente Vizcarra, ¿no? Anunció la implementación de estos planes maestros, ¿no? Se está viendo, ¿no? Cómo a través del BIM, ¿no? Capturar gran información, entonces los drones también podrían usarse, pero hasta ahora siempre es un problema, ¿no? Para las instituciones públicas hacer los TDR, ¿no? Porque no existe una normativa, ¿no? Al menos en el tema del MTC,
para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, más, cualquier licitación por el momento, las licitaciones para expedientes, siempre todavía en el tema de topografía, al menos en Provías yo vi que te exigen, ¿no? Equipos, estaciones totales, ¿no? Entonces, ese tipo de equipos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, habría que implementarlo de repente como una fuente secundaria, ¿no? Como habíamos visto, esto probablemente con el tiempo irá cambiando, mejorando según las técnicas, y se vaya demostrando, ¿no? A través de investigaciones que puede reemplazar o puede ser tolerable los errores que tiene el dron, pero por el momento yo, bueno, le sugeriría, ¿no? Que lo usen como una fuente secundaria, ¿no? Que nos ayuda para muchas cosas y complementarlo, ¿no? Entonces, la respuesta sería esa, ¿no? Entonces todavía no tenemos un claro panorama, al menos para el tema de carretera, ¿no? Comentando un poco el último comentario que dijiste, yo creo que también depende del uso del dron de acuerdo a la necesidad que lo voy a utilizar, ¿no? Es- por ejemplo, claramente en campo, en obra, estamos haciendo una construcción de una edificación o demás, no lo va a reemplazar a la estación total, no va a reemplazar al trazo y replanteo, pero yo creo que sí, en un tema de obras lineales, como ya lo has planteado, en obras de saneamiento, se pueden lograr grandes precisiones que sí se podría reemplazarlo, ¿no? Entonces depende mucho para el uso y para qué tipo de proyectos van, ¿no? Claro, Acá hay efectivamente. acá hay otra consulta que nos dice de Miguel Más. ¿Los drones se pueden utilizar para torres de telecomunicaciones para sacar data con gran precisión? Bueno, yo he visto, hay una empresa también que utiliza, ¿no? Para sacar las torres, ¿no? Las torres eléctricas, ¿no? Entonces, en general, bueno, no sé si se refiere a la topografía o modelar de repente la antena, ¿no? Pero bueno, si es con fines topográficos, sería la misma respuesta, ¿no? Yo creo que incluso para ese tema, incluso sería mucho más eficiente hacerlo con dron, ¿no? Para llevar justamente las líneas, ¿no? Porque la precisión siempre va a estar en ese rango, ¿no? De 2 a 3 veces el ground sampling distance, y manejarlo 2 o 3 nos daría una precisión de 6, 7 centímetros, ¿no? Planimétrica y altimétricamente en el orden tal vez de lo mismo, o 10 centímetros tal vez, ¿no? Acá hay otra consulta de Bunny Blue y nos dice, la precisión y error que da el dron en cuánto difiere en comparación de hacer un levantamiento con estación total. Ujú. Bueno, normalmente cuando hablamos en fotogrametría, definir el tema de precisión es un poco difícil todavía, ¿no? Normalmente, hasta ahora, las investigaciones que hay más le dan al atributo de exactitud, ¿no? Porque la exactitud se mide justamente en función del error, ¿no? Del error relativo o el error absoluto, ¿no? Y bueno, la variación, ¿no? Del error con un levantamiento topográfico es, más o menos, el concepto es diferente, ¿no? Ya en este caso hablas de píxeles, y bueno, normalmente siempre va a ser mayor, ¿no? Entonces va a ser 2 veces mayor, 3 veces, 4 veces mayor, ¿no? Que un levantamiento topográfico con estación, ¿no? Genial. Acá hay otra consulta de Guille, ahí está, y nos dice lo siguiente. Bueno, primero te felicito por la exposición y consulta que el trazo de la carretera y seccionamiento que tiene el Infraworks tiene como base el Civil 3D. Sí, de hecho, bueno, esos proyectos que les mostré, todo el tema de diseño geométrico se hace en Civil 3D primero, ¿no? Y después, posteriormente, bueno, esa es la interoperabilidad entre software, ¿no? Entonces, se puede cargar, ¿no? Diseño geométrico en Civil 3D a lo que es el InfraWorld, ¿no? Y a través del InfraWorld yo puedo generar ya finalmente ese Digital Twins, ¿no? Genial, Nathan. Una última pregunta para cerrar, por favor, que viene de Ever Zulia y dice, ¿puedo aplicar el uso de dron para un estudio definitivo vial? Sí, como habíamos comentado ya, en realidad eso va a depender en general de los TDRs, ¿no? ¿Qué dirán los TDRs si es que te especifican o te exigen que sea con estación total? Desde mi punto de vista, yo creo que sí se podría dar, ¿no? Porque en realidad, a veces, si te pones a pensar entre punto y punto, cuando tú tomas una radiación, yo me pongo a pensar cuánta información se pierden ahí. O sea, cuánto detalle tú pierdes entre punto y punto, porque recordemos que el team que se crea, ¿no? De un levantamiento tradicional es una interpolación, ¿no? Una triangulación entre los puntos existentes, ¿no? Y entre los que no existen, básicamente asume que es recto. Entonces, ahí se pierde mucha información. Y la verdad es que con los trabajos, o sea, recordemos, bueno, en fotogrametría,
cada uno de los puntos que yo coloco como puntos de control, o sea, si tengo un montón de puntos de control en mi terreno, pues prácticamente todo mi levantamiento está correctamente definido, ¿no? Entonces, tanto por un lado, o sea, yo veo, ¿no? Que los levantamientos tradicionales pierden información, ¿no? Porque nos limitamos a la cantidad de puntos que tenemos, pero por otro lado, en la fotografía yo tengo mucho más detalle, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un balance, ¿no? Entonces, lógicamente, este es un tema todavía de investigación, pero bueno, desde mi punto de vista personal, bueno, si en mí estuviera la decisión, ¿no? De hacer un TR, ¿no? Y exigir con estación o dron, bueno, yo dependiendo del terreno también, ¿no? Muchos factores, pero yo creo que sí, la verdad es que sí optaría, ¿no? Porque lo puedan hacer el tema del levantamiento fotogramétrico, pero detallando bien mis TDR, ¿no? O sea, exigiendo que los puntos de control sean de calidad, que estén bien distribuidos, que sean bastante densos, y con esas consideraciones yo creo que sí se podría aplicar, ¿no? Pero por el momento habría que ser bastante rigurosos con lo que te exige, en este caso, la entidad solicitante, ¿no? Genial. Complementando un poco lo Complementar. que dices, entiendo que también, o sea, mucha gente imagina que solamente es el dron y empieza a tomar fotografías y ahí va la duda de la precisión, ¿no? Pero no solamente es trabaja el dron, también trabaja, entiendo, con el GPS diferencial, donde coloca puntos de control que ayudan a que la precisión, sea tan igual o muy similar a una estación total, ¿verdad? Exacto, exacto. O sea, lo dijiste tú, Davis. O sea, eso es totalmente cierto. Todos los papers o cualquier investigación que se haga en tema de drones no se hace volando un dron y tomando las fotos y procesando. No, porque, porque ya eso sí se ha comprobado y nosotros en campo hemos comprobado que los errores son gravísimos, gravísimos. Al menos en Z, o sea, todo el modelo se rota, de lo que entre dos puntos debería haber un desnivel de 10 metros, al final aparecen 40. Entonces, es una cosa así, ¿no? Entonces, siempre cuando hablo de un trabajo fotogramétrico, la forma correcta, cuando yo me refiero, siempre es utilizando los puntos de control terrestre. O sea, sí o sí, siempre cuando hablo de fotogrametría, no puedo descartar ya, y eso ya está creo que comprobado ya. Y las investigaciones más bien están justamente, van en el tema de cuántos puntos de control debería colocar por cada hectárea, por cada 10 hectáreas. Entonces, ya va más a eso, ¿no? Entonces, con esas consideraciones realmente se están logrando resultados bastante favorables, ¿no? Planimétrica y altimétricamente, ¿no? Entonces, de repente por ahí, muchos, de repente los colegas o ingenieros mayores, de repente, ¿no? Que algún trabajo han hecho, pero se los han hecho sin puntos de control, entonces lógicamente han obtenido resultados desastrosos, ¿no? Y bueno, por otro lado, de ahí también indicar, ¿no? Que estamos, ¿no? En el tema de la cobertura vegetal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? El dron no es un LIDAR, bueno, la cámara del dron convencional no es un LIDAR, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Genial, Nathan. Muchas gracias por tu participación. Agradecerte por tu tiempo, de compartir un poco más de la experiencia que vienes recabando a lo largo de los años. Y bueno, hay bastantes preguntas, pero por la premura del tiempo creo que lo vamos a dejar por lo pronto ahí el día de hoy. Bueno, tus últimas palabras, Nathan, por favor, para ya cerrar el webinar. Sí. Bueno, nada, gracias a Construedu y a Construtecnia y a ES Space, ¿no? Bueno, por este espacio que me permiten compartir con cada uno de ustedes. Mm, invitarles una vez más a que puedan seguirnos en AS Space, que bueno, nosotros nos dedicamos justamente a este tema, estamos investigando y compartiendo también alguna información. Ya en las siguientes semanas vamos a estar también lanzando cursos de fotogrametría y vamos a estar viendo bastantes herramientas, ¿no? Cosas que, bueno, a veces no estamos encontrando en el Internet y, bueno, que los vamos a compartir, ¿no? Gustosamente. Síganos ahí en la página de AS Space y también en nuestro canal de YouTube, ¿no? Entonces, por lo demás, muchas gracias a todos ustedes por vuestro tiempo y por prestarme atención. Genial, muy amable, Nathan. Buenas noches. Buenas noches.